de retraso, ¿no? Entonces vamos hoy con esta sesión del caso clínico que corresponde esta vez a Paraguay en el Club de Casos y Revistas. El día de hoy el moderador va a ser el doctor Davis Martínez Argüello, médico coloproctólogo egresado de la Universidad Nacional de Asunción, y es miembro tanto de la Sociedad Paraguaya como de la Sociedad Paraguaya de Coloproctología, como de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, y es médico de sala del servicio de coloproctología del Hospital Nacional. David va a moderar la sesión, pero antes le vamos a dar la palabra y la bienvenida como presidente de la Asociación Latinoamericana de Coloproctología al doctor Günter Bosick. Esta es la primera actividad a la educadora donde va a estar presidiendo el doctor Bosick, quien simplemente pues le voy a dar las palabras para que tenga a bien decir lo que él deba decir. Y después de eso, de aquí en adelante, Davis, la sesión es tuya para presentar a nuestros invitados, conferencistas y expositores, ¿ok? Gracias. Günter, la palabra es tuya. Günter. Creo que está teniendo problemas. Había probado su micrófono antes y ahora no. Hola, bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Abel. Estamos tratando de que Günter logre hablar, pero aparentemente tiene problemas con su micrófono y su cámara. Eso es. No lo veo. Y bueno, vamos a darle la palabra entonces a David. David modera. Ah, sí, ya pudo. ¿Se oye, Günter? ¿Me escucha? Tengo una señal muy mala, muy inestable. Te escuchamos. Parece que no. Parece que no. Davis, vamos, en aras del tiempo. A ver, ahí, ahora, ¿me escucha o no? Sí, te escuchamos. Ingrid, tengo muy mala señal, se me va a cortar en cualquier minuto. Agradezco la invitación, lamento la señal inestable que tengo en este minuto, pero me retrasé en el consultorio, entonces voy a ir en el auto manejando. Les agradezco la invitación, es la primera sesión que me toca presidir, ¿no es cierto?, como presidente, valga la redundancia, de la LAB. Para mí es un tema bastante... Bueno, es difícil. Davis, vamos a iniciar. Vale. Él capaz, bueno, es posible llegue a casa y siguen. La palabra es tuya. Ok, buenas noches a todos, buenas noches. Muchas gracias. En representación del Hospital Nacional agradezco a la Sociedad Paraguaya de Coloproctología y al doctor Santa Cruz, jefe del Servicio de Coloproctología del Hospital Nacional. Y de paso presentar este tema del síndrome polipósico cerrado con la presencia de nuestro residente, el doctor Raúl Cardoso, presidente de primer año del Servicio de Coloproctología del Hospital Nacional. Buenas noches al doctor Jorge Landaeta. Un gusto tenerlo acá, doctor. El doctor Jorge Landaeta le hago una presentación, es gastroenterólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, jefe de la unidad de endoscopía del Hospital de Vargas, Caracas, past president de la sección de endoscopía de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Muy buenas noches, doctor Jorge Landaeta. También le presento y le saludo al doctor Gonzalo Zapata, médico del staff de la sección de coloproctología del Hospital de Clínicas José San Martín de la Universidad de Buenos Aires, miembro titular de la Sociedad Argentina de Coloproctología
y profesor de pregrado de la Universidad de la Cátedra de Cirugía del Hospital de Clínica. Buenas noches, doctor Gonzalo Zapata. Buenas noches a todos, un gusto compartir con ustedes. Gracias, doctor. Y el doctor Abel Jalife, miembro de la Sociedad Mexicana de Coloproctología, médico coloproctólogo, también miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Colon y Recto, miembro de la International College of Surgeons. Muy buenas noches, doctor Jalife. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que se escuche bien. También hemos tenido problemas con suministro eléctrico y el internet. Espero que no me vaya a hacer, ¿no? Desde el temblor estamos con esta situación. Muy bien, encantado, doctor, de tenerlo a todos, prestigiosos colegas médicos, coloproctólogos y gastroenterólogos. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión y bueno, después vamos a estar debatiendo este caso. Doctor Raúl, si le podemos escuchar. Muy buenas noches a todos. Primero que nada, quiero dar las gracias por la invitación a la Asociación Latinoamericana de Coloproctología. Además, agradecer a todos los participantes. Quiero agradecer la presentación al doctor David Martínez. Mi nombre es el doctor Raúl Cardoso. Soy residente del Servicio de Coloproctología de primer año del Gran Hospital Nacional de Itagua de Paraguay. A continuación, estaré presentando, para mí es un lujo, un prestigio presentar este caso clínico y representar a mi querido Hospital Nacional de Itagua. No sé si están viendo en la pantalla principal la presentación. Bueno, iniciamos entonces en honor al tiempo. Siempre iniciamos empezando con la historia clínica, con los datos de filiación de la paciente. Una paciente de sexo femenino, de 30 años de edad, procedente de Ciudad del Este, Alto Paraná, nacionalidad paraguaya, soltera, que acudió como motivo de consulta por consultorio en el servicio de coloproctología del Hospital Nacional de Itagua por rectorragia. La paciente refirió un cuadro de aproximadamente 3 meses de evolución. La paciente refirió pérdida de sangre por el recto, de coloración roja rutilante, en pequeña cantidad que iban mezcladas con las heces. La misma refirió que se encontraban relacionadas con el hábito defecatorio y en algunas oportunidades mezcladas con gleras. La paciente negó otra sintomatología de valor. En cuanto a los antecedentes remotos, negó un cuadro similar anterior. Como dato de valor principal en cuanto a los aspectos del antecedente patológico familiar, la paciente refirió un familiar de primer grado con cáncer colorectal. Al examen físico, el área afecta, procedimos a realizar un tacto rectal donde constatamos un esfínter normotónico, una temperatura conservada, una ampolla rectal que se encontraba ocupada por materia fecal, y a la extracción a nivel del dedo de guante se constató materia fecal de coloración normal. A la inspección se observó paquetes hemorroidales congestivas en horas 3 sin estigmas de sangrado en el momento de la evaluación. El plan, la paciente recibió en ese día un tratamiento médico por el diagnóstico de una enfermedad hemorroidal congestiva, en planes de una reevaluación a los 15 días y la realización de una rectosigmoidoscopía. En el siguiente control, en la reevaluación de la paciente, donde procedimos a realizar la rectosigmoidoscopía, donde constatamos, estas son las fotos de la rectosigmoidoscopía, donde constatamos una tumoración exofítica a nivel del colon sigmoides que ocupaba aproximadamente 80% de la luz, un pólipo túbulo velloso de aproximadamente 20 milímetros a nivel del colon sigmoides y múltiples pólipos de características adenomatosas a nivel del recto y unas hemorroides internas congestivas. Posteriormente, en planes de realizar una nueva colonoscopía y realizar y programar la polipectomía de dichas lesiones a nivel del recto. Vuelvo a
presentar. Estas son las imágenes de la rectosigmoidoscopía, una lesión tumoral en la primera imagen, donde ocupaba aproximadamente 80% de la luz, un aspecto vegetante, estenosante, vuelvo a repetir, aproximadamente ocupaba el 80% de la luz. En la última imagen se ven los pólipos y además los pólipos cercanos a la lesión tumoral a nivel del colon sigmoides. Se tomaron biopsias de la lesión tumoral, solicitamos marcadores tumorales, un barrido tomográfico, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste y un nuevo estudio colonoscópico, vuelvo a repetir, para programar la polipectomía de dichas lesiones que se encontraban a nivel del recto. El reporte anatomopatológico en la siguiente evaluación, donde se constató un adenocarcinoma infiltrante moderadamente diferenciado grado 2 de la lesión tumoral. Los marcadores tumorales en cuanto al antígeno carcinoembrionario, donde constatamos un valor normal, el CA19-9, un valor aumentado aproximadamente 3 veces lo normal, de 64.5. A nivel, en cuanto a las imágenes, constatamos a nivel de la transición del colon descendente y el sigmoide un engrosamiento irregular de la pared colónica aproximadamente de 4 centímetros de longitud y no se evidenció alguna lesión significativa de secundarismo. Posteriormente realizamos la colonoscopía, donde constatamos a nivel del colon ascendente un pólipo de aspecto adenomatoso, aproximadamente un tamaño de 10 milímetros, en donde procedimos a realizar una infiltración de la submucosa con solución salina y una polipectomía con asa de diatermia que fue sin complicaciones. Colon transverso y descendente sin particularidades. A nivel del colon sigmoide, aproximadamente a 40 centímetros del margen anal, constatamos la lesión tumoral de aspecto neoplásico, vegetante, tonosante, vuelvo a repetir que la misma ocupaba aproximadamente 80% de la luz, y procedimos a la marcación proximal y distal de dicha lesión con tinta china. A nivel del colon sigmoide próximo a esta lesión tumoral, un pólipo sésil de 20 milímetros de diámetro, aproximadamente a 25 centímetros del margen anal. A nivel de la unión recto-sigma, una lesión de extensión lateral, cuyo tamaño era bastante considerable, de 20 milímetros aproximadamente, y a nivel del recto, múltiples pólipos sésiles, en aproximadamente número de 20, de entre 3 y 5 milímetros, y procedimos a realizar la polipectomía de las lesiones más representativas. Estas son las lesiones, la primera imagen donde se constata la lesión tumoral, ocupa 80%, vuelvo a repetir, de la luz. El pólipo que se ubicaba, la siguiente imagen es a nivel del colon ascendente, que como vuelvo a repetir, se realizó una polipectomía con asa de diatermia sin complicaciones. La siguiente imagen es una lesión de extensión lateral de 20 milímetros que se encontraba próxima de la tumoración, y los pólipos del recto múltiples, valga la redundancia. La anatomía patológica, bueno, a nivel del pólipo del colon ascendente, una lesión cerrada, sésil, sin displasia. A nivel del recto sigmoide, los pólipos eran compatibles con pólipos hiperplásicos, y a nivel del recto, lesiones cerradas sin displasia. El diagnóstico, un adenocarcinoma moderadamente diferenciado grado 2 del colon sigmoides, T3, M0 estadio 1, y además de eso, en concomitancia, un síndrome polipósico cerrado. ¿Cuál es la conducta o cuál fue la conducta a tomar? Bueno, procedimos a realizar una revisión bibliográfica en donde evaluamos varios artículos. Este es un artículo que fue publicado en la revista de cirugía española, específicamente una revisión en conjunto que habla sobre los criterios de diagnóstico y el manejo de la poliposis cerrada y su relación con el cáncer colorectal.
He aquí su importancia, ya que sabemos que el carcinoma colorectal no solamente es una problemática de salud pública a nivel país, sino sabemos que la misma es una de las neoplasias más comunes y ocupa el segundo lugar en cuanto a mortalidad a nivel mundial. Se describen tres tipos de pólipos cerrados. Estos pólipos pueden ser pólipos hiperplásicos, el adenoma cerrado tradicional y el adenoma cerrado sésil. La característica histológica, en particular como denominador común, son las formaciones en diente de sierra. Vuelvo a recalcar, el adenoma cerrado sésil es la lesión la más importante, ya que se considera una lesión preneoplásica clave en la vía cerrada de la carcinogénesis. Hablando sobre las vías de la carcinogénesis, sabemos que existen dos: la vía tradicional, que es la transformación del adenoma a carcinoma, adenocarcinoma, y la vía cerrada o alterna, que es la responsable del 30% de los carcinomas colorectales, en donde las alteraciones moleculares propias son las mutaciones a nivel del Carras, BRAF, la hipermetilación y la inestabilidad de microsatélites. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la poliposis cerrada? Hablamos de la característica principal de la presencia de múltiples pólipos cerrados en el colon, como se dio en el caso de nuestro paciente. Estas lesiones predisponen, como había dicho, al carcinoma colorectal y se realiza el diagnóstico teniendo en cuenta varios criterios que fueron publicados por la Organización Mundial de la Salud, ya sea en el 2019 y que fueron modificados en el 2010, perdón, y modificados posteriormente en el año 2019. La incidencia de la poliposis cerrada, hablan varios estudios, son realmente contradictorios, pero según estudios recientes, las mismas se presentan en 1 cada 151 estudios de colonoscopías en pacientes que presentan un test de guayaco positivo. Y hablando sobre los factores de riesgo, tenemos el tamaño mayor a 10 milímetros, la presencia de displasia asociada, la multiplicidad de las lesiones, que significa a mayor número de lesiones de pólipos cerrados hay un mayor riesgo de transformación neoplásica. Y además de eso, la localización proximal. Ojo, a tener en cuenta es que el síndrome polipósico cerrado, a diferencia de la poliposis adenomatosa familiar, no existe un riesgo aumentado de lesiones gastroduodenales o neoplasias extracolónicas. Actualmente, la evidencia indica que los pólipos cerrados requieren una resección completa y posterior vigilancia endoscópica. Sea el caso que en un alto porcentaje, como habla de la presencia de displasia asociada, se constatan lesiones o adenomas sincrónicos que se dan en el 70% de los casos de los pacientes, y además de eso, 50% de los pacientes con poliposis cerrada tienen una historia familiar de carcinoma colorectal, como es el caso de este paciente. Los pólipos cerrados, hay una íntima relación en la poliposis cerrada con los carcinomas colorectales de intervalo. ¿Qué significa? Es el carcinoma colorectal que aparece entre dos exploraciones endoscópicas de control o cribado y se traduce en el fracaso en la detección precoz de las lesiones. ¿Cómo manejamos las lesiones cerradas? Dependiendo de si la poliposis cerrada va acompañada de un carcinoma colorectal, en donde se recomienda una colectomía total con una anastomosis iliorectal para erradicar el riesgo de lesiones metacrónicas, y tras el procedimiento quirúrgico recomendamos o se recomienda una rectoscopía cada 6 a 12 meses para la valoración del remanente rectal. En el caso, si la presentación de la poliposis cerrada se da en el caso de múltiples pólipos, se debe realizar una resección endoscópica completa, vigilancia endoscópica anualmente,
Si no se puede realizar el seguimiento adecuado de los pólipos, se recomienda una colectomía total más anastomosis ileorectal. Además, en caso de que el pólipo se considere irresecable, endoscópicamente procedemos a la resección quirúrgica segmentaria. El seguimiento. En relación a los familiares, recomendamos el control colonoscópico a todos los familiares de primer grado a partir de los 35 a 40 años de edad o 10 años antes de la edad del caso más joven, y se recomienda colonoscopías de vigilancia cada 5 años. Esto podría modificarse en caso de que se detecten pólipos en dichos pacientes. Aquí una imagen sobre las características de los pólipos cerrados. Pólipos planos que se localizan principalmente en el colon derecho. Una característica principal es la pérdida del patrón vascular como único signo de presencia de un pólipo cerrado. Y además de eso, la presencia de un pequeño tapón de moco en la superficie del pólipo, que es una característica muy típica de los mismos. Este es un artículo en donde describe ciertos criterios que fueron publicados por la Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico de la poliposis cerrada, que habla de criterios que fueron publicados en el año 2010 y que fueron modificados en el año 2019. Los criterios que utilizamos hoy en día son las que fueron publicados en el año 2019, que describe como criterio número 1 pólipos, lesiones polipósicas de número de 5 que se encuentren proximales al recto y que sean 2 o más con un tamaño mayor a 10 milímetros. O criterio número 2, más de 20 pólipos de cualquier tamaño distribuidos en todo el colon, siendo 5 de ellos proximales al recto. Este es un estudio publicado en el año 2016, un estudio multicéntrico, un estudio retrospectivo, donde fueron publicados por 18 centros españoles, en donde el objetivo principal es identificar los factores predictivos para el desarrollo del cáncer colorectal en pacientes con poliposis cerrada. Vuelvo a recalcar, fueron publicados donde fueron seguidos 296 pacientes con una mediana de seguimiento de 45 meses, en donde se constató que 47 pacientes que corresponden al 15% desarrollaron carcinoma colorectal. En el cuadro, este es un cuadro en donde describe la edad del diagnóstico del síndrome polipósico cerrado, aproximadamente 50,2 más 9,9 años. En el 43,9% se dan del sexo femenino, y los criterios en cuanto a los pacientes se dieron en el 45,3% de los pacientes, se dieron los criterios número 3 de los que fueron publicados en el año 2010. Vuelvo a recalcar, el 15% de los pacientes estudiados, que corresponde a 47 pacientes, fueron diagnosticados con carcinoma colorectal, y la edad promedio fue de 53,9 más 12,8, donde fueron utilizados además los criterios que fueron publicados en el año 2010, en donde las lesiones o la ubicación del tumor fue en un 38,3% a nivel del colon sigmoides y en el 12,8% en el recto. Sería que las ubicaciones más frecuentes serían a nivel del recto sigma. En cuanto al estadio del tumor del carcinoma colorectal en estos pacientes, en el 51% de los casos, como se dio en el caso de nuestro paciente, se dio en el estadio 1. El tiempo del diagnóstico de carcinoma colorectal en este estudio, en el 74,5% se dio en el momento del diagnóstico de la poliposis cerrada, que también sería el caso de nuestro paciente en cuestión. El 17%
que correspondería a 8 pacientes, se hizo el diagnóstico de carcinoma colorectal antes del diagnóstico de la poliposis cerrada, y el 8,5% se hizo durante la vigilancia de estos pacientes. En cuanto al abordaje clínico, sumamente importante, el 73% de los pacientes pudieron ser manejados con éxito endoscópicamente y el 26% fueron sometidos a cirugía. Esto debido a una poliposis severa o al desarrollo de carcinoma colorectal. En cuanto a los pacientes que fueron sometidos a cirugía, el 34% fueron sometidos a una colectomía total con una anastomosis iliorectal y el 66% fueron sometidos a una colectomía segmentaria, que fue en una colectomía derecha en el 29,6% de los casos, una sigmoidectomía en el 21% de los casos y una resección anterior baja en el 14,7% de los casos. Entre los pacientes con poliposis severa, se dio el número de pacientes, aproximadamente 59,4% fueron sometidos también a una colectomía total con una anastomosis iliorectal, mientras que se realizó una colectomía segmentaria en 40,6% de los pacientes. En cuanto al riesgo del síndrome polipósico para una transformación a carcinoma colorectal, hablan varios estudios que van de un porcentaje del 7 al 35%. En este estudio fue del 15,8% y que fue comparable a los demás estudios. Y solo 4 pacientes desarrollaron carcinoma colorectal durante el seguimiento. Este es un estudio, un artículo que fue publicado en el año 2007, un estudio multicéntrico, retrospectivo, en donde utilizaron el mayor número de pacientes, específicamente 434 pacientes con poliposis cerrada, en donde el 29,3% de los pacientes, porcentaje correspondiente a 127 pacientes, desarrollaron carcinoma colorectal. Se realizó la vigilancia a 260 pacientes y en la misma solamente 2 pacientes fueron diagnosticados con carcinoma colorectal. Bueno, el cuadro donde habla sobre los criterios que se utilizaron en cuanto a estos pacientes, el número de pacientes con carcinoma colorectal, vuelvo a repetir, 127. El momento de diagnóstico del carcinoma colorectal, en el 51,4% se hizo antes del diagnóstico de la poliposis cerrada, en el 47,2% pacientes en el momento del diagnóstico de la poliposis cerrada y en el 1,4% correspondiente a 2 pacientes se hizo durante la vigilancia de estos pacientes. Además, la ubicación, que es en común con los demás artículos, la ubicación principal es a nivel del recto sigma. El manejo. 403 pacientes, como describe este cuadro, recibieron la eliminación de todas las lesiones clínicas relevantes. De estos, 95 pacientes requirieron cirugía, de los cuales 56 pacientes, que corresponde al 58,9%, fue debido al carcinoma colorectal. El 31,6%, que corresponde a 30 pacientes por una carga numerosa de pólipos. En el 8,4% fueron por pólipos irresecables y en el 1,1% fue por una perforación por una polipectomía. ¿Cuál fue la conducta que tomamos en el servicio? Realizamos una colectomía total más anastomosis iliorectal, terminal lateral por videolaparoscopía, una imagen de la pieza operatoria. En cuanto a la anatomía patológica de la pieza, se constató un adenocarcinoma diferenciado grado 2 del colon sigmoides.
que procedía de un adenoma convencional con una displasia de bajo grado. Adenoma cerrado sésil adyacentes al tumor. Esta tumoración infiltraba toda la pared colónica, la subserosa e infiltraba focalmente la serosa. Un bullying tumoral presente de bajo grado. Además se constató una invasión linfovascular presente. Los márgenes quirúrgicos ya sea proximal y distal se encontraban libres de neoplasia. Y en la pared colónica restante, varios pólipos cerrados, al menos 28. Y distal al tumor, un adenoma cerrado sésil con displasia, donde también además varios pólipos cerrados sin displasia y la mayoría mayores a 5 milímetros. La pared ileal sin alteraciones. En cuanto a los ganglios examinados, fueron examinados 59 ganglios, de los cuales uno se encontraba comprometido. Estadio patológico, un T4, N1, R0, posterior al estudio anatomopatológico. Estas son cortes histológicos en donde constatamos el adenoma velloso adyacente al tumor, las características cerradas con displasia del adenoma cerrado sésil. Y muchas gracias. Muchas gracias al doctor Raúl Cardoso por la presentación. Le doy la palabra al doctor Jorge Landaeta, su opinión, y luego paso con otros comentaristas. Doctor. Del caso, yo creo que, o dar la charla. No es que no te oí bien, que perdí aquí la... Sí, doctor. Justamente, si podíamos hablar la charla y luego ya hablar la parte de comentarios sobre el caso. Ok, que tenía aquí un poquito más la conexión. Bueno, gracias primero, tremendo caso, muy bonito el caso, realmente demostrativo. Y trato de llevarlo desde el punto de vista de este manejo de pólipos, que fue lo que me dijeron que comentara con ustedes, nuestra experiencia en nuestra unidad, y un poco lo que estamos haciendo ahorita, donde va la gastroenterología, que va de la mano con un equipo multidisciplinario como son los coloproctólogos y los cirujanos, ¿no? Yo creo que está clarísimo que de dónde nace el cáncer en el colon, el viene de pólipos adenomatosos. Independientemente de su tamaño, hoy por hoy tenemos una posibilidad de resecarlos, lo hemos entendido mucho mejor, gracias a Dios que no todos son muy grandes, poco el porcentaje que sean mayores de 35 milímetros. Creo que el avance importante es que hoy en el diagnóstico contamos con unas herramientas importantísimas, que son endoscopios de alta definición, un mayor aprendizaje en la luz blanca, que nos lo transmitimos luego en la clasificación que vamos a mostrar más adelante, y eso nos permite de una u otra forma macroscópicamente ya tener lo que es muy cercano a lo que es un hiperplásico, un acerrado, una lesión es precoz y cuando es invasiva, y ahí también tomamos la posibilidad de los criterios de resección, que son muy importantes. Y aquí lo más interesante es saber cuando una lesión va a ser quirúrgica o no, y cuando nosotros podemos hacer una acción oncológica que nos sirva, o curativa, o que a su vez nos sirva de un buen diagnóstico para el cirujano. Por supuesto, teniendo criterios como un adenocarcinoma bien o meramente diferenciado, su profundidad que no vaya más allá de las micras, de la musculatura de la mucosa, y por supuesto el compromiso vascular, que es importante. Tenemos que tocar que basamos en la morfología. Es importante conocer la lesión polipoidea, ya sea elevada o no, y ahí nos con la clasificación de París, donde nos permite hablar no solamente de la característica morfológica, sino también nos hace presumir un poco de su invasión hacia las capas de la pared del colon. Siempre mencionamos que es importante describir la localización y el tamaño del pólipo con su relación a las probabilidades válidas. Nosotros lo que buscamos es cortar la historia natural de esta lesión. Pero no quedamos ahí nada más. Y sabemos que esta subclasificación de París nos lleva también
un poco a saber que hay crecimientos laterales que también van a predisponer a lesiones malignas del colon, que debemos entonces atacarlas antes de tiempo de forma precoz. Si me escuchan bien, me lo dicen, o me escuchan mal también, porque de repente aquí hay malas conexiones de forma espasmódica. Continúo entonces. Creo que aquí es importante que el gastroenterólogo hoy se basa no solamente en la interpretación de luz blanca, sino entender la superficie y sus características de la lesión. Ya sea con los diferentes avances tecnológicos, nosotros utilizamos equipo limpo con el NBI, por supuesto también utilizamos endoscopía natural con diferentes combinaciones, ya sea o la llamada Vital, Divocarmín o azul de metileno, y eso nos va a dar un patrón glandular y las digitales, un patrón vascular. Esto nos va a caracterizar el pólipo para poder predecir histología, grado de invasión y aplicar tratamiento. La gran clasificación, la de Kudo, que vaya a vernos el patrón no neoplásico o sí, o el invasivo o no invasivo, y esto tiene que ver con el patrón papilar, el patrón que presentan las glándulas, y no me voy a detener en ella, sino que nos permite, con esta colaboración vital, saber cuando un cáncer es intramucoso, una lesión intramucosa, y una tiene más invasión de lo mismo. Por supuesto, eso nos permite inmediatamente plantear cirugía o herramientas endoscópicas para que nos permita resecar y seguir a estos pacientes. Cuando nosotros trabajamos con equipos ópticos y digitales de Olimpo, y esta es una clasificación que utilizamos con la NICE o la GenNet, que es la modificada, y aquí lo interesante es ver el patrón vascular alrededor de la glándula. Sabemos cuando es un tipo 1, es hiperplásico y a ese tiene un seguimiento diferente hasta ese no tratamiento, y cuando partimos del 2, 3AB o 3B, sabemos que ahí estamos cercanos cuando es 3B a la cirugía, y cuando está a 3A para aplicarle todas las posibilidades, polipectomía, resección y disección endoscópica. Por supuesto que un pólipo que tenga tallo le damos importancia. Ya sabemos que por la clasificación de la invasión que nos planteó Hagi hace mucho tiempo, sabemos cómo se clasifica y cuáles son sus paredes desde la cabeza hasta el tallo, y cuánto debemos y cómo resecar una lesión polipoidea. Y eso es importante porque también hacemos el seguimiento histológico. Por lo tanto, aquí es interesante tener a un buen patólogo. Cuando vemos el TAC4 importante de esto es que las lesiones superficiales de colon planas o elevadas van a tener una fórmula hoy por hoy que estamos haciendo con nuestro arsenal endoscópico. Y eso nos permite ir a la mano de ustedes, de los proctólogos, de los cirujanos, para saber cuando una lesión vamos a resecar o no vamos a resecar, o si la resecamos, si fue suficiente o no. Y esos son los cambios. Y en base a este desarrollo rápidamente de este algoritmo que vimos acá, cuando son diminutos, que pensamos que no, siempre la caracterizamos todas las lesiones. Creo que si hay fallita en el video, me dicen, por favor. Y nosotros con asa fría hoy estamos resecando estas lesiones, que nos permite, independientemente del tamaño, ubicarnos, caracterizarlas, resecarlas y estudiarlas. A veces tenemos aserrados muy pequeños con cambios displásicos importantes. Hoy lo interesante de esto es clasificar lo que utilizamos, señalarla y caracterizarla morfológicamente y también su patrón vascular o glandular. Tenemos también lesiones un poco más grandes como estas polipoideas que le aplicamos las mismas herramientas para así estudiarla. Aquí creo que el mensaje más importante es que nosotros hagamos cromodendoscopía. La cromodendoscopía nos permite realmente nosotros ubicarnos por el patrón en la lesión. No importa el tamaño, y mientras más grande sea la lesión, mejor la caracterización debe ser realizada, porque eso nos habla de un momento de invasión. Si continuamos en las elevadas, que es lo que yo siempre decimos cuando son de tallo muy grande, que es la que quiero quedarme, el análisis va a ser importante, pero siempre nos ayudamos de herramientas de acuerdo al ancho, y eso es lo que dice este TAC4, al ancho del tallo, para tratar de evitar complicaciones de estos pacientes. En este caso colocamos un endoluz, pero aquí lo más importante es que esta misma lesión tenía dos comportamientos. Independientemente de la cabeza, el análisis es fundamental para hacer la resección. Y fíjense ustedes que cuando la clasificamos tenía dos tipos de lesiones, tipo 2A y ya una lesión con malignidad que era superficial, no iba más allá no tocaba la submucosa.
Un aserrado, como podemos ver nosotros en estas lesiones, lo podemos ver de diferentes tamaños, tenemos que hacerle nosotros cromondoscopía. Vemos las características, como dijo el doctor anteriormente, y a eso debemos aplicarle inmediatamente elevarlo, o asa fría, que hoy es una tendencia importante entre nosotros, que hace más estandarización las resecciones, o por resección con electroquirúrgica. Esto es importante señalar bien el elemento de borde, ir a la profundidad cuando vemos que hay un buen lifting, porque no hay invasión, y colocar el asa para resecar. Esto nos da la posibilidad de resecciones completas en un bloque y que además nos permite histológicamente el estudio. Si esto no es así, uno no puede tener seguimiento, no puede tener clasificación, mucho menos en casos como el cuadro que presentaron anteriormente. Cuando son muchos quirúrgicos, netamente, cuando no, uno puede tener un seguimiento cercano, pero debe tener la ayuda y la participación inmediata de un equipo multidisciplinario, en este caso, en la parte histológica, conocerse bien. Y este fue un caso de un adenoma cerrado. Si nosotros tenemos lesiones más grandes, fragmentadas o no, con comportamiento de análisis morfológico y cromondoscópico que nos hable de displasia, la resección debe ser en una sola sesión y en un bloque. Esto es importante, resecar todo el tejido visible en una sola sesión. Y sea un bloque mucho mejor. Se usan, por supuesto, elevaciones de diferentes tipos de sustancias. Lo hacemos a nivel de resección. Esto está al lado del orificio pendicular y muchas veces colocamos clip para esta lesión. Esto tenía displasia de bajo grado. Lesiones más importantes de mayor tamaño, que sospechemos que hay invasión, que no veamos que simplemente está quedando en la parte mucosal. Nosotros a estos pacientes le hacemos disección endoscópica, vamos más profundo, resecamos de una forma amplia, elevamos con una diferente forma de técnica que tenemos de lo mismo para resecar el bloque y que probablemente nos va a dar una oportunidad importantísima. O es curativa o nos está dando la clasificación profunda para que el cirujano actúe posteriormente. Este es otro caso, una recurrencia, un caso que estaba con fibrosis y nosotros hacemos disección profunda y el estudio histológico es muy importante, extendido la pieza orientada para que sea bien analizada. Sí sabemos cuando una lesión es sospechosa de invasión, que es más profundo de eso y que, por supuesto, inmediatamente que la observemos, en este caso, en esta lesión le colocamos ultrasonido endoscópico por sonda y corroboramos lo que nos dice el análisis morfológico y el análisis además de caracterización con nuestros métodos, como lo explicamos anteriormente, y vean que esta área ya está comprometida, esta área ya tiene lesión invasiva. Fíjense ustedes que podemos clasificar la misma lesión que un crecimiento granular con invasión profunda y que en estos casos ni siquiera nosotros simplemente marcamos al paciente, no tocamos, muchas veces biopsia para aceptar el patrón de protocolo, y este paciente fue a cirugía y era un adenocarcinoma y se cumplió su norma quirúrgica a coloproctología. Hoy por hoy estamos haciendo resecciones transmurales. Cuando hay fibrosis como esta, cuando hay lesiones más profundas y que nos permita poder tener la mayor capacidad de análisis de la pared, hacemos con una herramienta principal que es el Ovesco. Aspiramos, marcamos la lesión como vemos, la metemos en el capuchón y la resecamos completa. Llevamos allí más allá de la submucosa. Eso nos permite ir profundo y el análisis histológico. Esto es lo que estamos usando para estos tipos de casos. Metemos la lesión en el área que sigue siendo pensada e interpretada superficial para terminar la resección y así, nuevamente decir, pensar en una pieza oncológica endoscópica que nos permita decir, ¿estamos siendo curativos o estamos siendo referidos a cirugía? Porque hay parámetros que debemos cumplir. No invasión al linfático ni venoso, no células tumorales 5 milímetros del margen lateral, no úlcera ni cicatriz en el tumor, el control de la profundidad y la interpretación de la misma, la histología, por supuesto, conocida, que favorezca como la histología de adenocarcinomas papilares o tubulares, y los margen vertical negativo. Ahí cumpliríamos con una resección endoscópica curativa. Creo que yo finalizo. Esto es un punto que hoy gastroenterología está, y todas las unidades y todas las sociedades del mundo, como un task force importante para recomendación de remoción y de caracterización y de interpretación diagnóstica de las lesiones de colon, que fue lo que hicimos ahorita desglosable. Hoy por hoy las herramientas endoscópicas nos permiten estar
evitando el crecimiento, evitando con esto, cumpliendo con una buena calidad de preparación para evitar también el cáncer de intervalo, evitando un escape de mala calidad porque tenga un mal seguimiento en estos pacientes, permitir disminuir el porcentaje de cáncer de colon y recto, y cuando un paciente es de alto riesgo, como poliposis familiares, como enfermedad rectocolitis o como poliposis de aserrado, estar claro y encima de un paciente con una vigilancia diferente. Muchas gracias. Excelente charla, doctor Jorge Landaeta, explicando sobre estos manejos de pólipos, de técnicas para mejorar la tasa de detección de pólipos en la colonoscopía. Y bueno, excelente. Bueno, quería preguntarle algo, doctor Jorge Landaeta, y luego también al doctor Zapata y al doctor Jalife. ¿Cuándo, doctor Landaeta, decimos este manejo del síndrome polipósico ya no es endoscópico, sino que ya le llamamos al proctólogo para hacer un manejo más agresivo? Sí, lo importante es el número, es lo más importante. Cuando uno tiene ya varias, y lo dijo muy bien el doctor que explicó el caso, el doctor Cardoso, cuando hasta tenemos más de 2, 3 pólipos que te llamen la atención, que tengan displasia importante en diferentes distancias, yo creo que allí no hay que pensarlo muy bien, porque el seguimiento a veces puede ser que sea fácil, pero cuando tú tienes esa cantidad, conviene, y mucho más siendo un paciente joven, como el caso que presentamos ahorita, darle esa oportunidad de tener una acción curativa. Y además creo que lo más importante de esto es el seguimiento familiar, ese clivaje hacia la familia, por esa potencialidad, porque esta es la máxima expresión de los aserrados en estar cercano a convertirse en cáncer. Yo creo que uno no puede quedarse en la mano como gastroenterólogo cuando uno ve que hay un paciente que tenga 2, 3, 4 pólipos que te llaman la atención y que tengan displasia, mucho más cuando están fuera del control o están metacrónicos y están por encima del margen 5 o 6 centímetros del margen anal. Tú dices, yo creo que el beneficio de discutirlo con cirugía va a impactar al paciente en su sobrevida en el tiempo. Gracias, doctor. Doctor Jalife, le pregunto, ¿hay manera de hacer algo más receptivo en estos tipos de pacientes con síndrome polipósico o todavía nos vamos a la colectomía total con ileorectoanastomosis? Bueno, esta enfermedad ha puesto en jaque lo que teníamos para el manejo de los cánceres, porque pues por esta enfermedad, algo que antes se tenía como pues no maligno, no premaligno, se ve que hay una nueva vía de generar neoplasia. Es una desgraciadez. Entonces, a veces tenemos que ser más agresivos que la enfermedad, ser muy objetivos. El doctor Cardoso mencionó en la presentación de los pólipos del recto. Se quitaron los más representativos. Ahí quiero hacer un punto. A ver, la experiencia del endoscopista es tremenda y del patólogo aún más, ¿sí? Sí. Y el futuro, lo que viene es para nosotros, con la endoscopía confocal, por ejemplo, convertirnos en endoscopistas patólogos, porque ya vamos a ver arreglos celulares, ya es lo que sigue, y podríamos incluso con algunos marcadores detectar moléculas. Entonces necesitamos seguir aprendiendo. Si comparamos una endoscopía con el equipo que yo tengo, con la endoscopía del doctor, por favor, o sea, hay mucha diferencia. Entonces, la experiencia del endoscopista es básica y no debemos dejar pasar lesiones que parecen normales. Incluso los aparatos pueden no hacerlas aparentes, ¿sí? La luz blanca, la banda ancha, tienen mucha diferencia una de otra y puedes tener un segmento explorado que digas está normal y ya tienes una alteración no detectada y al rato vas a terminar con una neoplasia. Entonces, en un caso así, donde tienes múltiples pólipos de esta manera, ese tratamiento radical me pareció más que acertado. Incluso
si hubiera sido abierto no hay ningún problema, aunque lo hicieron perfectamente por mínima invasión, siempre y cuando se hubiera, bueno, se resecara todo los relevos ganglionares, etcétera. El fin se dice curativo. Desgraciadamente es una palabra que no podemos utilizar porque no estamos quitando la causa. En el momento en que podemos bloquear algún gen, entonces sí, entonces sí, pero bueno, de momento ese tratamiento me parece el adecuado y pues seguir, si por ejemplo dejamos un segmento, dejamos el recto y tener que estar haciendo rectoscopías y a la primer lesión estarlas quitando en cuanto aparezca, ¿no? Como se hace en algunos poliposis de menores, en las adenomatosas que no tienen tantos pólipos, o en el CUSI. Pero creo que el tratamiento, los criterios se hicieron adecuadamente. Difícil tener experiencia con los patólogos, incluso o nosotros mismos, con la poliposis cerrada, ¿no? La que viene por esta vía rara, los hiperplásicos que parecían, pues es un hiperplásico normal, lo quitamos incluso a mordidas con las pinzas de biopsia, no necesitamos el láser. No, tenemos que hacer resección con tejido sano alrededor, ¿no? Entonces, muy buen caso, muchísimas gracias por la invitación, por la consideración, y pues esto da para mucho. Gracias, doctor Jalife. Doctor Gonzalo Zapata, dígame, ¿qué otras opciones tenemos cuando tenemos estos casos de poliposis con adenocarcinoma? Es un poco complicado alguna vez el manejo, tuvimos que hacer una reunión clínica con patólogos, gastroenterólogos. ¿Qué opciones tenemos? A mí, yo creo que esto es un problema de salud pública casi en toda Latinoamérica. Ojalá todos los gastroenterólogos sean de la calidad del doctor Landaeta. Quiero felicitar al doctor Raúl Cardoso porque hizo una gran revisión bibliográfica. Yo pienso que estos pacientes han llegado para instaurarse y creo que lo más importante, si no tienen la calidad de los gastroenterólogos del doctor Landaeta, es formar a patólogos que puedan diferenciar la poliposis cerrada. ¿Por qué? Porque en el último ASCO dijeron una proyección para dentro de 2 o 3 años que va a haber cánceres colorectales cada vez en pacientes más jóvenes. Entonces, yo estoy pensando y considerando en los pacientes que vienen por sangrado, aparte de hacer la rectoscopía en el consultorio, de no pedir o hacer una videocolonoscopía a todos los pacientes que sangran, porque ya nos ha demostrado la poliposis cerrada, la poliposis juvenil, la poliposis adenomatosa familiar y la calidad de las endoscopías que, como las mostró el doctor Landaeta, me parece que han venido para instaurarse. Me parece que la cromoendoscopía, la clasificación de Kudo, los patrones de Paris, todos me parece que nos ayudan a un diagnóstico y qué es lo que tenemos que hacer. Creo que debe de ser un manejo multidisciplinario, donde haya patólogos entrenados, gastroenterólogos entrenados, obviamente los residentes siempre para aprender, coloproctólogos, médicos que hagan genética médica. Estos pacientes, como dijo el doctor Dandalenta, tienen que estudiarse la familia completa, porque esta chica que ustedes presentaron ya tenía un familiar en primer grado con un cáncer de colon. Entonces yo pienso que, como dijo el doctor Jalife, esto va a terminar en un bloqueo de los genes en un futuro, porque ya tenemos todo, la cromoendoscopía, la decisión de las moléculas, todo, pero nos falta conocer cómo es el mecanismo genético. Si bien se ha estudiado bastante la cadena, digamos, no la habitual, como por ejemplo el Carras, el BRAF, todos los genes que producen carcinogénesis en el cáncer de colon, yo creo que los pacientes con poliposis, sean o no cerrados o hiperplásicos, tienen que tener un consejo genético. Entonces, dentro de nuestro equipo de estudio, aparte de los gastroenterólogos avesados que tenemos genetistas para dar un consejo genético a ese paciente. Y creo que al ser un problema de salud pública en toda Latinoamérica, creo que esa es la vía.
Importa después si después se hace la resección completa, la colectomía segmentaria, la colectomía total, pero creo que la decisión tiene que ser consensuada por un equipo multidisciplinario, incluyendo genetistas. Muchas gracias, doctor Gonzalo Zapata. Doctor Jorge Landaeta, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo hacemos unas resecciones en los pólipos? ¿Verdad? ¿Cuándo estamos seguros que estamos haciendo bien? Y en esta paciente, ¿cuáles serían nuestros seguimientos anual, cada 2 años? ¿Cómo sería el seguimiento de esta paciente ya operada, ya con su colectomía total y ahora con el recto remanente? Sí, yo en esto soy individualizo los casos y siempre trato de que después de la operación 6 meses y luego anualmente con esta paciente. Eso es lo que hacemos, nosotros lo llevamos muy cercano. Si yo pienso en lo genético, eso nos pone como que la base fundamental de estos pacientes y yo creo que por ahí vamos a ir. Pero fíjense la pregunta que me hace David, ¿cuándo creo que está bien? Si yo caracterizo, si yo tengo buena morfología y experiencia y tengo un buen histopatólogo a la mano, yo creo que yo voy a, y técnicamente estoy preparado, yo voy a lograr entender que esta es una pieza oncológica para mí. Toda lesión que yo quite debe tener bordes y debe cumplir los criterios de curación que yo hice anteriormente. Pero ¿saben dónde me preocupa? Y lo mencionó el doctor Cardoso, la patología de intervalos. Cuando entre 2 endoscopias usted encuentra una lesión. Y esto pasa porque yo debo cumplir calidad de endoscopia principalmente. Yo debo tener un buen colon preparado, pero bien preparado, porque si no, nunca voy a detectar lesiones. Porque, como bien lo dijo el doctor Abel, las lesiones más pequeñas son sorprendentes. Y fíjense que en el Task Force que acabo de presentar, no importa la lesión del tamaño, sino la característica. Porque tú tienes que presumir la profundidad para poder el patólogo ayudarnos en ese estudio, marcarlo y decirle al cirujano, estoy en esta lesión y esto es quirúrgico y esto hay que seguirlo en el tiempo y esto hay que hacer estudio genético, porque los costos también en Latinoamérica tenemos que bandearlo en ese plan de trabajo para un problema de salud pública. Hoy por hoy contamos con endocistoscopia, por ejemplo, y hay casas que la han desarrollado y nos convertimos en patólogos. Pero además viene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a dar mayor estandarización, mayor preparación a nuestros residentes. Vas a tener como que si tuviese un maestro al lado tuyo, porque el algoritmo que tú vas a llenar y conformar de lesiones van a ser detectadas de forma automática. Eso te va a ayudar en cumpliendo la calidad de endoscopia. Yo tengo el convencimiento que hay 2 cosas importantes, que es ese equipo multidisciplinario que mencionamos, desde la genética hasta todo lo que estemos juntos en conocimiento de lo que estamos haciendo, y además una educación real al paciente, una educación a hacer entender, así como sabemos que el cáncer de próstata y el de mama es importante, el cáncer de colon sigue matando, cobrando vida. Por lo tanto, hay que educar a la población de qué edad va a empezar a hacer un screening, de qué pacientes son de alto riesgo, porque si no, no podemos obtener todo las herramientas principales, y esa es la diferencia con Asia, con los japoneses. Los japoneses tienen el circuito mencionado de su cáncer de gástrico, de colon, cómo lo persiguen, cómo anualmente debe cumplir al llegar a una edad el paciente. Lo que quiere decir que hay una educación social para que nosotros permitamos tener la indicación clara, porque hay muy buenos coloproctólogos, van a haber muy buenos patólogos, van a haber muy buenos genetistas, pero usted tiene que enmarcar la distribución para poder tener un impacto real frente a estos pacientes de alto riesgo. Y lo que tú captures en una buena calidad de endoscopia para decir, este paciente pasa a ser un seguimiento diferente. Esta paciente la seguiría de cerca, anualmente, y a sus familiares estudiarlo y seguirlo también desde muy temprana edad, el seguimiento, cuando son de primer grado. Muchas gracias, doctor. Muy bien. No sé si tenemos algunas preguntas de algunos. No vemos preguntas, David. Bueno, doctor, le agradezco la participación excelente, brillante sobre el manejo de los pólipos, sobre la detección, sobre los métodos, sobre cómo mejorar
la colonoscopía. Y bueno, le agradecemos acá de la distancia, esperamos contar con su presencia en nuestros congresos, visitar acá el Hospital Nacional. Le vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Doctor Gonzalo, doctor Leandro, doctor Jorge, su palabra. Muchas gracias y agradecido por la invitación, muy fructífera, y siempre aprendemos de todos los colegas de Latinoamérica. Gracias, Melo. Gracias. Muchas gracias, doctor Gonzalo Zapata, doctor Abel Jalife, por la participación. Esperemos contar también con la presencia de ustedes, de más debate sobre esto, sobre esta patología que nos está causando un poco de dolor de cabeza, pero que amamos lo que es la cirugía proctológica. Muchas gracias a usted, gracias a la doctora Melo, gracias a la educadora, y espero verlos pronto. Nos hace falta ya a nosotros los latinoamericanos juntarnos siempre. Gracias. Por incluirme. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ya nos vamos a despedir. Quiero disculpar al doctor Gunther, que me llamó que estaba en un túnel subterráneo camino al hospital, entonces por eso era imposible la conexión, porque tuvo una emergencia. Hoy realmente fue un día complicado, porque creo que están en las eliminatorias de estos países futbolísticos, son complicados y están 6 horas en vivo, ¿no? Pero bueno, fue una bonita actividad y está grabada en el Facebook de ALAP Educadora, está transmitiéndose en vivo. Bueno, esperamos, le agradezco al doctor Landaeta por, como siempre, su brillante exposición, a Raúl, muy bonita revisión, y a todos los del Hospital Nacional de Itagua por presentar el caso, y por supuesto tanto a Abel como a Gonzalo por su participación. Los espero el segundo jueves del próximo mes, que le corresponde a Perú. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo. Chao. Chao, gracias. Gracias, saludos.